Okay, aprendices, good afternoon and welcome to this session. En la tarde de hoy, como ya les venía comentando, la idea es hablar un poco sobre las evidencias, socializar las evidencias que corresponden a la actividad de proyecto número 2. Recordemos que todavía estamos en la fase de análisis y que en esta fase de análisis pues se dividió en la actividad de proyecto 1 y la actividad de proyecto número 2. En la última sesión se estuvieron socializando las evidencias que correspondían a la actividad de proyecto 1, que era un cuestionario, una presentación, etcétera, todo eso que se explicó en esa ocasión. En este momento voy a explicar y socializar y tratar de dejarles lo más claro posible la primera parte de este grupo de evidencias. Como de pronto algunos se habrán dado cuenta en el cronograma o en la guía, para la actividad de proyecto número 2 hay programadas 6 evidencias de inglés. Dentro de esas 6 evidencias hay 2 cuestionarios que digamos que son, pues, por decirlo de esta forma, más breves en cuanto al tiempo de realizarlos, porque ustedes saben que cuando el cuestionario usted lo completa y automáticamente recibe la nota. Entonces, si de pronto usted no lo puede aprobar en el primer intento, puede volver a realizar. Después tenemos 4 evidencias más. De esas 4 evidencias, usted tendrá que grabar un video, tendrá que entregarme 2 documentos escritos y hay una evidencia la cual ustedes no van a tener que completar, pero ustedes tendrán que enviar allí algo para que el espacio no quede en blanco. Entonces, de entrada, para recordarles, les voy a comentar nuevamente algo que ya he hecho muchas veces. Estas evidencias, dentro de estas evidencias hay un video. Y como ya lo dije en las otras sesiones que tuvimos, es obligatorio que en el video que me van a enviar y en el video que no han enviado de la anterior actividad de proyecto, que en el video primero que todo usted debe aparecer. Entonces, en el video no debe aparecer texto, no debe aparecer imágenes, o no es necesario, pero sí es obligatorio que usted aparezca porque a usted es a quien yo debo evaluar en el video. Y segundo, y no menos importante, todos los videos y audios que me envíen de la área de inglés deben estar acompañados del script. Cuando hablamos de script, nos referimos al texto. El texto del video es lo que usted diga en el video debe ser igual, idéntico a lo que está en el texto que usted me va a enviar en un documento de Word o un documento de PDF. Este texto es obligatorio porque yo debo tomarlo como ayuda para poder saber qué es lo que usted está diciendo y en caso de yo encontrar errores, subrayarles esos errores en cuanto a la parte de pronunciación o también la parte del writing o la escritura. Dicho eso, al comienzo de esta sesión que ya está siendo grabada, todo aquel que no envíe el texto del video o de los audios ya sabe que no se le podrá evaluar y tendrá que enviarlo para poder ser evaluado apropiadamente. De igual forma, el que no aparezca en el video deberá volver a grabarlo porque yo debo verlo a usted. Cuando se pide video, esa es, digamos, el objetivo, ver al aprendiz. Si se le pide un audio, es algo completamente diferente. Entonces, esos 2 puntos iniciales para empezar. Vamos a dirigirnos enseguida a la plataforma. Ya voy a compartirles pantalla. Y vamos a ir directamente a la plataforma. Bueno, aquí estamos en la plataforma, más bien en la ficha de ustedes, que es la terminada en 580. En este momento recordemos que estamos en la fase de análisis, pero ya no estamos trabajando la actividad de proyecto 1, sino la actividad de proyecto 2.
¿Ok? Eso es lo primero a tener en cuenta. Todo lo que vayan a enviarme para esta ocasión hace parte de la actividad de proyecto 2. Lo que ya se explicó anteriormente, que ya está la grabación y todo eso, hace parte de las evidencias de la actividad de proyecto 1. Y cualquier duda sobre estas evidencias, este no es el espacio para eso, ya que usted debe ver la grabación de esa sesión. Todas las preguntas al respecto del día de hoy serán solo sobre las evidencias que se van a socializar a partir de este momento. Entonces, lo primero y que siempre repito en cada sesión en línea es la importancia de ver los anuncios cada vez que usted entra a la plataforma. Desafortunadamente, hay que mencionar que esta ficha de trabajadores de dólar no está teniendo, digamos, la participación esperada. La participación está muy baja todavía. Hay muchas personas que no han enviado prácticamente nada hasta el momento y el tiempo va pasando. El tiempo va pasando, se van acumulando los trabajos y va a ser muy complicado después tratar de ponerse al día con tantas evidencias pendientes. ¿Por qué es importante ver los anuncios? Porque hace parte de sus deberes dentro como aprendices de la formación titulada virtual. En esta ocasión voy a abrir el espacio de los anuncios para que se den cuenta que hay un anuncio publicado el día de ayer por la líder de la ficha donde aparecen todos los o las sesiones en línea que tendrán durante el mes de abril, por lo menos las que ya están programadas. Pero hay posibilidad de que pues se cree alguna otra sesión de ser necesario. Si ustedes miran el anuncio, al dar clic en el título y abrirlo, pues se pueden dar cuenta que ya está como el calendario de las sesiones en línea. El día de hoy, la que tendrán a cargo, la que tengo yo a cargo, que es la primera parte del grupo de evidencias, y la segunda parte la tendremos el día 28 de abril. Prácticamente tendrán todo el mes de abril para completar las primeras evidencias y el resto de abril para las últimas dos evidencias que son un poco ya pues más sencillas. Entonces, el día de hoy voy a explicarles tres evidencias. Entonces, ya sabemos que estamos trabajando la fase de análisis 1, la actividad de proyecto número 2, vamos a ir a la guía de aprendizaje número 2, vamos a abrir la guía dando clic aquí y ya sabemos que le vamos a dar clic donde dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Ya yo tengo previamente la guía abierta y vamos a buscar la página número 16 donde empieza la parte que nos interesa el día de hoy, la tarde de hoy, que es lo que es la competencia de inglés. Entonces, las evidencias de esta actividad de proyecto son las siguientes. Un cuestionario número 1, luego viene la evidencia video entrevista virtual, que es lo que les mencioné, que es un video, luego les explicaré. Luego viene la evidencia crónica y después viene la segunda parte. En la segunda parte hay otro cuestionario que vendría siendo el cuestionario número 2, la evidencia presentación, que es la que les dije que no vamos a hacer, pero sí tenemos que enviar algo en ese espacio. Sin embargo, estas evidencias serán socializadas el 28 de abril. El cuestionario número 2 y la última evidencia es la evidencia que se llama documento escrito. Entonces, estas dos últimas evidencias, el cuestionario número 2, el documento escrito, van a ser socializadas a final de mes. En este momento no tienen que enviar nada al respecto porque no voy a explicar en este momento lo que hay que hacer allí, sino que voy a explicar que el cuestionario número 1, la videoentrevista virtual y la evidencia crónica. Entonces, antes de empezar a explicar las tres evidencias,
lo primero que deben saber es que para estas tres evidencias deberíamos tener en cuenta los temas que aparecen en el material de estudio que se llama English Level 2, que ya en un momento estaré mostrándoles dónde están, pero yo les hablaré de un tema que ustedes van a necesitar para el cuestionario número 1 y para la evidencia crónica. Entonces, a partir de este momento, por favor, presten mucha atención porque voy a empezar a explicar un tema que es de bastante importancia. ¿Ok? Entonces, el tema que se va a explicar o que voy a explicarles el día de hoy es el que corresponde al pasado simple o el simple past. En la anterior sesión yo expliqué y socialicé el tema correspondiente al presente simple. Entonces, cualquier, digamos, duda sobre el presente simple, ya eso se explicó y ya eso quedó grabado en aquella sesión. En este momento voy a ir a explicar, digamos, paso a paso, pues, características del pasado simple. Recuerden que yo les dije la otra vez que ustedes aquí no es que van a aprender inglés, que van a salir hablando inglés, porque esa o sea, realmente no es el objetivo porque no nos da el tiempo ni tampoco el espacio para eso. Pero ustedes deben poder identificar estructuras, poder identificar en textos ciertas estructuras que son importantes y que de pronto les va a tocar utilizarlas en el momento de hacer las prácticas o en su trabajo. Si ustedes trabajan con una multinacional o si trabajan con alguna eh, empresa que maneje contactos con el extranjero, ustedes deben saber el idioma, pero pues en el momento más que todo es mostrarles cosas que podrían utilizar en su vida laboral. Entonces, la vez pasada se explicó el presente simple, hoy voy a explicar lo que es el pasado, el past tense. Entonces, así como en español, en inglés tenemos tiempos verbales, ¿cierto? Tenemos el presente, tenemos el pasado, tenemos el futuro y tenemos otros tiempos verbales que nos ayudan a comunicar. En esta ocasión, como ya les está diciendo, la idea es explicarles un poco sobre el pasado para que ustedes puedan completar de mejor forma el cuestionario y sepan bien qué van a hacer con la evidencia crónica. Bueno, si yo les pidiera un ejemplo del pasado en español, ustedes me podrían decir, por ejemplo, con el verbo correr, podrían decir, yo corrí ayer. O podrían decirme, ayer comí pescado por la tarde. ¿Qué es lo que está en pasado? El verbo, ¿cierto? En esta ocasión, corrí ayer o ayer comí. ¿Qué verbos están aquí, digamos, subrayados? El verbo correr y el verbo comer. De la misma forma, cuando ustedes conjugan un verbo en español en pasado, el verbo cambia, ¿cierto? Pasó de ser en infinitivo, correr, pasó a corrí. Yo corrí, tú corriste, ellos corrieron, nosotros corrimos, etcétera, etcétera. En inglés funciona, digamos, algo muy parecido. Si tenemos el verbo correr, en inglés sabemos que el verbo correr es el verbo run. Y si hablamos del verbo comer, tendríamos el verbo eat. Lo que pasa es que en inglés viene una gran diferencia con respecto al español. En inglés tenemos verbos regular y verbos irregular, que vendrían siendo verbos regulares, verbos irregulares. La gran diferencia entre uno y otro se ve principalmente en el pasado simple o en el past tense. Cuando los verbos son irregulares, el verbo cambia por completo.
Por ejemplo, si yo digo en presente, yo corro, I run. Pero si yo digo en español, yo corrí ayer, I ran yesterday. Entonces tenemos el verbo correr en infinitivo. Cuando yo digo verbo en infinitivo, me refiero a un verbo que está en su forma original, ¿cierto? El verbo correr y el verbo comer, aquí. Si ya yo lo conjugo en presente, yo digo I run. El verbo permanece igual. Si yo digo yo como, yo voy a decir I eat. Permanece igual que en su forma infinitiva. Pero si ya yo digo yo corrí ayer, mira que el verbo pasó de run a ran. Y si yo digo yo comí ayer, va a pasar de eat a ate yesterday. Eat, yo como, ate, yo comí ayer. Así como ahorita correr pasó a corrí y comer pasó a comí, igual los verbos en inglés en el pasado, si son verbos irregulares, cambian. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Claro que también cambian, pero los verbos regulares tienen una característica especial y es que para crear el pasado de ellos solamente tenemos que saber una regla. Por ejemplo, el verbo bailar. El verbo bailar es dance, ¿cierto? El verbo dance es un verbo regular. Y si yo digo en presente yo bailo, yo diría I dance. Pero si yo digo yo bailé ayer, yo diría I danced yesterday. ¿Qué pasó con el verbo bailar que pasó de dance a danced? Tiene que una D al final. O, para ser más específicos, los verbos regulares, para pasarlos al pasado, se les agrega esta ED. Otro ejemplo, el verbo cocinar. Yo digo, yo cocino, pero al pasado tengo que decir, yo cociné ayer. Miren, pasó de cook a cooked. Termina en ed. Y así, digamos que uno puede identificar o podría identificar un verbo regular de un verbo y un verbo irregular. El pasado de un verbo regular se forma agregándole ed al final del verbo y el verbo irregular no lleva una regla particular y aquí va, digamos, lo complicado. Para uno aprenderse el pasado de los verbos irregulares tiene que aprendérselos prácticamente de memoria, ¿cierto? Pero como no es el caso, aquí no es que ustedes se los aprendan de memoria, solamente que aprendan a identificarlos. Porque si ustedes están leyendo algo y ven un verbo en pasado y es irregular, probablemente no van a saber qué dice y van a tener que utilizar un diccionario para poder saber qué verbo es y poder saber además que está en pasado simple. Hasta aquí, digamos que no hay tanto problema. Recordemos una regla del presente. Esto vamos a quitarlo por aquí. Recordemos que en el presente, la anterior vez cuando yo estaba diciendo las reglas, explicando el presente simple, yo les decía que se utilizaba un auxiliar, el auxiliar do y el auxiliar does. Y que estos auxiliares se utilizan para crear la forma negative y la forma interrogative. ¿Qué quiere decir? Que para yo pasar una oración en presente simple a negativo y a interrogativo en el presente simple, utilizo los auxiliares do y does. Por ejemplo, yo ahorita dije yo corro, I run. Si yo voy a decir yo no corro, tengo que decir o escribir I do not run, utilizando el auxiliar do. ¿Cuándo se utiliza does? Con he, con she y con it. Si yo digo él corre, he runs, y si voy a decir él no corre, digo he does not run.
Recordemos una regla del presente simple y es que con he o con she, recordemos que he es él, she es ella, al verbo se le agrega una S en el presente simple en la forma afirmativa. Él corre, ella corre. Pero en la forma negativa yo utilizo es does y el verbo permanece igual. Run, si es yo no corro, I do not run, etcétera, etcétera, etcétera. Y que para la forma interrogativa, primero va el auxiliar do, I run, o si es con he o con she, does she run, y el signo de interrogación al final. El auxiliar al comienzo, el auxiliar al comienzo. Esto para la forma presente simple, negativo e interrogativo. Si nos vamos al pasado, que es el tema de hoy, también vamos a necesitar auxiliares, pero ya no do ni does, sino solamente el auxiliar did. Dicho esto, si yo voy a pasar al negativo o a interrogativo una oración que está en pasado simple, haría lo mismo que está aquí, pero esta vez con el auxiliar did. Entonces, ahorita yo les decía, yo corrí, yo comí. I ran, yo corrí. I ate, yo comí. Si yo voy a decir yo no corrí, diría entonces I did not run. Y el verbo no se coloca en pasado, sino que se quedaría igual. Igual, digamos, no se modificaría más bien. ¿Ok? Entonces, I did not run. Y si voy a la forma interrogativa, diría, did I run? Lo mismo sería con el verbo comer. Yo comí. Entonces, ¿cómo diría yo no comí? Diría I did not eat, porque el verbo no cambia. Y en la interrogativa, did I eat? ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, las características que deben tener ustedes en cuenta cuando vayan a hacer el cuestionario. Entonces, volviendo al comienzo, en el pasado simple, en English, el pasado simple se caracteriza por dos cosas, por tener verbos regulares y tener verbos irregulares. Que así como en el presente simple tenemos el auxiliar do y el auxiliar does para la forma negativa e interrogativa, en el pasado tenemos el auxiliar did para negativo e interrogativo. Entonces, vuelvo y repito, yo corrí, yo no corrí, corrí yo comí, yo no comí, comí yo, y si lo hacemos con ellos corrieron ayer. They ran yesterday. Si yo la quiero utilizar esta misma oración, pero en interrogativo, diría, did they run yesterday? O si la necesito en el pasado, en la forma negativa, diría, they did not run yesterday. Importante que cuando sea interrogativo o negativo, el verbo no debe cambiar, debe permanecer como en su forma infinitiva, en su forma original. Lo que cambia es el auxiliar. Y digamos que esto a grandes, pues, en resumen bastante corto para no aburrirlos, no confundirlos tanto, es lo que tiene que ver con el pasado simple, características del pasado simple en inglés. Entonces, eso es lo primero que yo quería mostrarles para poder explicarles y mostrarles lo que van a hacer en el cuestionario. Entonces, ahora sí, vamos nuevamente a la guía. Ya sabemos que para esta primera parte
las primeras 3 evidencias, la actividad de aprendizaje se llama reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. La primera evidencia es el cuestionario y ya yo les dije que lo ideal es ir al material llamado English Level 2, estudiar y responderlos. Sin embargo, ya yo les expliqué un tema importante para ese cuestionario, que es el pasado sí. Entonces, vamos nuevamente aquí a la plataforma. Estamos en actividad de proyecto 2, desplegamos, guía de aprendizaje, desplegamos, ya abrimos la guía y vamos a buscar donde dice English Part 1, actividad de aprendizaje GA2. Y vamos a abrir el cuestionario 1, Part 1, cuestionario number 1. Doy clic aquí y se me va a abrir el cuestionario. ¿Hasta cuándo hay plazo para completar el cuestionario, jóvenes? 9 de mayo. Pasada esta fecha, tienen más de un mes para esto. Pasada esta fecha, no podrán volver a enviar o no podrán volver a completar el cuestionario. Entonces, tienen suficiente tiempo para esto. ¿Cuánto tiempo tenemos para este cuestionario? 60 minutos. ¿Cuántas preguntas son? 15, como siempre. 10 preguntas de gramática y 5 preguntas finales de comprensión de lectura. Vamos a abrir el cuestionario, vamos a esperar un momentico que me carga, a veces se demora, sale esto del error, le doy a continuar, le doy nuevamente, vamos a esperar que no nos salga el error para poder mostrarles el cuestionario si la plataforma no nos pone, digamos, problemas. Bueno, aquí están. ¿Cuántas preguntas son? Miren que en esta parte, el menú de la izquierda, están las 15 preguntas. Usted puede navegar una por una si quiere, volver ahí, etcétera, etcétera. En la pregunta número 1, usted tiene que completar la oración. La primera oración es una oración que interrogativa. Miren que tiene un signo de interrogación al final. Y aparece la palabra yesterday. Yesterday significa ayer. Quiere decir que esta oración está en pasado simple, simple past tense. Y usted que tiene que escoger el verbo conjugado correctamente aquí. La palabra who se utiliza para preguntar y traduce quién. Entonces, así arrancaría la pregunta. Who iría el verbo aquí. Mr. Ospina to the airport yesterday. Usted escoge el verbo conjugado correctamente en pasado, le da siguiente. En la siguiente pregunta, nuevamente, aquí hay un verbo en pasado, el verbo told, que es decir, ya está en pasado. El verbo told es el verbo tell, que es decir, y el pasado de tell es told. Entonces, ¿qué vendría siendo tell? Verbo que irregular, porque cambia completamente de su forma infinitiva a told. Entonces yo vengo y digo, Diana told me she really, y aquí tengo que escoger el verbo conjugado correctamente en pasado. Y así con la pregunta número 3, que esperemos nos cargue. La pregunta número 4, miren la pregunta número 3 también. La pregunta número 4 también es pasado, es escoger el verbo. Miren, ese está en negativo. Recordemos que did not se puede abreviar. En vez de decir I did not run, yo puedo decir I didn't run. Entonces, did not es lo mismo que didn't. Para que lo tengan en cuenta, aquí aparece, miren, I didn't, colocar aquí el verbo correcto. Lo mismo en la pregunta número 5. Es una interrogación. Aquí es una pregunta y usted no debe completar, sino responder la pregunta. Ya sabemos que la respuesta es sí. Usted lo que tiene que escoger es la conjugación correcta.
De ahí en adelante empieza la pregunta 6 a la 10. Usted va a escoger también completar la oración, pero ya aquí no es con respecto al pasado simple, sino que usted va a escoger la preposición de lugar correcta. Por ejemplo, decir en, encima de, sobre, debajo, al lado de, próximo, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice que there are significa hay. There are two students y escoger la preposición correcta. There are es hay cuando hay más de una cosa o persona y there is cuando es una sola cosa. Entonces, there are two students, plural. Y escoger la preposición correcta. En la número 7 también les va a aparecer una oración y deben escoger la preposición del lugar correcto. The oranges are not in the basket, they are. Escoger la preposición igual en la pregunta número 8, igual en la pregunta número 9 y lo mismo en la pregunta número 10. Este there isn't significa no hay. Si yo digo there is, sin lo último, there is significa hay para el singular. Hay una persona, hay una casa. Pero si yo digo there isn't, es no hay, ¿ok? No hay nada. Escoger la preposición correcta. Y por último, la pregunta número 10, que dice our house. Este our es nuestra casa, our house is, escoger la preposición correcta y de la 11 a la 15 usted va a tener un texto porque aquí ya ustedes saben que siempre hay reading comprehension. Reading comprehension es comprensión de lectura y la lecturita corta que hay aquí se llama When will we have robots? ¿Cuándo tendremos robots? Usted va a leer todo este texto, a entenderlo, a saber qué dice y a partir de ahí la pregunta 11 está ahí debajo. Usted tiene la pregunta aquí y va a decir si esto es verdadero o falso. Lo mismo en la pregunta número 12, 13, 14 y 15. Son falso y verdadero. Preguntas que tienen que ver con qué, con el texto que les da la, digamos, que les aparece aquí en el cuestionario. Cuando usted termine todas las preguntas, por favor, no olvide enviar el cuestionario para que la plataforma les evalúe el cuestionario automáticamente, les da las respuestas. Si usted lo aprueba, ya usted sabe todo bien. En caso de no aprobarlo, ¿qué va a pasar? Que tiene que repetirlo. Cuando usted termine las 15 preguntas, recuerde darle clic en terminar intento y no olvide estar pendiente del tiempo. En eso, digamos, consiste el primer cuestionario. Entonces, muchachos, antes de seguir a la siguiente evidencia, queda claro lo que hay que hacer en este cuestionario número 1 de las evidencias de la actividad de proyecto número 2. Claro, profe. Listo, gracias, Hugo. Bueno, la siguiente evidencia se llama videoentrevista virtual. Y como su nombre lo dice, y como su nombre lo, digamos, prácticamente lo tiene ahí, usted va a tener que grabar un video de una entrevista o una situación donde usted podría estar en una entrevista real y usted va a tener que, ojo, mucha atención a esto, usted tiene que grabarse siendo usted el entrevistador y el entrevistado. Quiere decir que usted va a hacer las preguntas y usted mismo se va a responder esas preguntas. No va a trabajar con nadie, es individual. ¿Cuáles son las preguntas que usted debe leer y responder? Aquí están. Durante la entrevista deberá responder las siguientes preguntas. Son 8 preguntas. Yo las voy a leer 2 veces para que cuando usted vea la grabación, usted pueda
replicar en su grabación, practicar la pronunciación de estas preguntas. Question number 1. Tell us about yourself. Question number 2. What motivates you? Question number 3. What are your hobbies? Question number 4. What are your future plans if you get this job? Question number 5. What are your future goals or what are your career goals? Question number 6. What do you see as a major success in your life? Number 7. Why did you leave your last job? Y question number 8. Where do you see yourself in 5 years? Bueno, el video usted debe aparecer, usted lee las preguntas, las responde usted mismo y muy importante, responder las preguntas, las 8 preguntas, no es escoger 2, 3, no, las 8 preguntas, usted las lee y usted mismo las va a responder, pero de manera corta y precisa, no tiene que extenderse para que no se complique, para que no se le haga difícil. Escoja respuestas precisas y cortas, donde le dé respuesta a lo que se les está preguntando. Entonces, una vez más las leo más rápido en esta ocasión para nuevamente decirles a los que vayan a escuchar la grabación, pues puedan practicar. Tell us about yourself. What motivates you? What are your hobbies? What are your future plans if you get this job? What are your future goals or what are your career goals? What do you see as a major success in your life? Why did you leave your last job? Where do you see yourself in 5 years? Esas 8 preguntas, al grabar el video, ya usted sabe que me va a enviar el video y que además es obligatorio que me mande el texto de ese video donde usted aparece la pregunta y la respuesta a la pregunta. ¿Para qué? Vuelvo y repito lo mismo que siempre digo. Si yo encuentro un error, por ejemplo, digamos que alguno de ustedes no dice job, sino dice hop, que es un error muy normal. Yo subrayo y les digo, bueno, en el texto vas a encontrar unas palabras subrayadas que pronunciaste mal. O si en vez de decir why, dices we, error. O si en vez de decir tell us, dices tell us, error. Entonces, yo por eso necesito el texto y es obligatorio para subrayar los errores. Ya usted tiene su video, tiene el texto, volvemos a la plataforma, estamos en English Part 1, entramos donde dice video entrevista virtual y usted me carga el video y me carga el texto de ese video. Eso es lo que hay que hacer en la videoentrevista virtual. ¿Queda clara lo que hay que hacer con la videoentrevista virtual? ¿Preguntas sobre la videoentrevista virtual? Antes de seguir con la última. Hola. No, señor. Profe, yo sí tengo una pregunta o una como en 3. Pues no sé si yo estoy entendiendo mal o qué, pero yo me debo preguntar esas preguntas en inglés. ¿Me las debo responder en inglés o me las debo preguntar en inglés y responder en español o cómo? Bueno, aprovecho este momento para no aclarar, sino para volver a comentar algo que ya yo había dicho en la anterior sesión. Todas las evidencias del área de inglés, todo lo que se pide es en inglés. Nada puede ser enviado en español, ni una letra, ni un número, ni una palabra. Todo lo que se pide del área de inglés debe ser en inglés. No estamos en el área de comunicaciones, ni en el área de ética. Por consiguiente, aprovecho la pregunta de la compañera, muy importante, porque a veces sucede que envían cosas en español y estamos en el área o en la, digamos, por decirlo así, en la transversal de inglés. O sea, todo, absolutamente todo lo que el aprendiz envíe
todo debe estar en inglés, así como en la actividad de Proyecto 1, las personas que afortunadamente enviaron la presentación, la enviaron en inglés, aquí es igual. Todo lo que se haga del área de inglés, vuelvo y repito, muchachos, todo debe estar en inglés. No puede haber nada en español, no puede haber nada dicho en español, porque pues creo que es claro, ¿cierto? Esa parte, yo debo evaluar es su desempeño en inglés y no su desempeño en español, porque digamos que ese es como el objetivo principal. Entonces deben tomarse el tiempo para responder las preguntas, vuelvo y repito, precisas, y tomarse el tiempo para practicar. Y cuando ya estén listos, grabar y enviar el video. Eso para que quede claro. Nuevamente, lo repito, todo debe estar en inglés. La exigencia es la exigencia que se debe hacer para un tecnólogo. No estamos en el colegio, no estamos ni siquiera en un técnico. Todos ustedes hacen parte de un tecnólogo y la exigencia va de acuerdo a eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Aprovecho para comentar que hay personas que les incomoda la exigencia. Entonces, si les incomoda la exigencia ahora que están estudiando, cuando lleguen a la parte productiva, entonces complicado. Todo lo que ustedes hagan ahora en algún momento les va a ayudar a su carrera profesional de una forma u otra. Aquí no es que de pronto ya usted grabó su video y todo quede perfecto, no, no es la idea. Pero si hay errores y muchos errores, yo le voy a pedir que lo corrija, usted corrige y ya posteriormente va a poder aprobar su evidencia. Pero si una persona envía un video con una pronunciación aceptable y otro con una pronunciación muy de pronto con muchos errores, tengo que evaluarlo porque la evidencia me pide, porque hay que evaluarles. Y si usted quedó en el grupo que debe repetirlo, repítalo sin ningún problema, porque también ese es el inconveniente con algunos aprendices, sobre todo de esta ficha, que, como lo dije ahorita, les molesta un poco la exigencia y de pronto creen que todo lo que envíen debe serles aprobado y no es así. Ustedes envían, nosotros evaluamos y posteriormente decidimos si lo que enviaron queda aprobado o hay que hacer correcciones. Cuando uno le pide correcciones, ¿para qué es? Para que mejore lo que envió previamente. Entonces, esa pregunta era importante porque sí, puede que algunos de pronto pues ya saben que no se puede enviar nada en español, pero algunos de pronto por ahí de pronto tenían digamos, esa pregunta. Entonces, ¿queda respondido eso? Absolutamente todo aquí, de aquí en adelante, y lo que ya se explicó, las evidencias anteriores, todo está y debe estar en inglés. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre la videoentrevista virtual o ya queda claro? Grabarse, preguntando, respondiendo, enviar el video, enviar el texto del video y en eso corresponde la evidencia. Entonces, grabarse como, así como lo ya enviaron en el otro video, por su celular, computador, una cámara, etcétera, etcétera. Enviar el video completo, subirlo directamente a la plataforma o subirlo primero a YouTube y después de YouTube me mandan el link, que es la forma más eficiente para poder abrirlo rápidamente. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿alguna pregunta sobre lo que hay que hacer para la videoentrevista virtual? Profe, entonces si uno no sabe hablar inglés, entonces, ¿qué? Tú nos has enviado entonces la evidencia presentación, la anterior No evidencia. la enviado la Bueno, primera precisamente por lo mismo. Primero porque tenía esa duda si todo es en inglés. Segundo, yo nunca he estudiado inglés, no sé absolutamente nada de inglés y me parece inaudito que tenga que hacer un video hablando inglés cuando no sé absolutamente nada de inglés. Pues como ilógico, no sé. no, no es ilógico, o sea, hace parte de lo que hay que aprender. O sea, todos ustedes están aprendiendo y todas las personas que están en el tecnólogo están en ese proceso. Entonces, si tú no has hecho el video de la presentación, deberías hacerlo para que te vayas soltando y toda la ayuda que necesites
sobre las preguntas, sobre lo que vas a decir, sobre lo que vas a incluir en tu video, se te pueden ir solucionando, porque esa es la idea, que si no has hecho el primer video, lógicamente vas a ver este mucho más complicado. Entonces, no es venir a hacerlo así sin saber, porque tú puedes hacer tu primera parte en español, vas haciendo la traducción y puedes claramente, sin ningún problema, preguntar a tu instructor: profe, ya esto es lo que voy a grabar en el video, está bien, hay que agregarle algo. Sí, bueno, ahora, ¿cómo pronuncio estas palabras? Estas palabras puedo pronunciarlas de esta forma, y así poco a poco va saliendo el video. Pero decir que es inaudito que te pidan algo no tiene absolutamente nada que ver realmente, porque esto hace parte, así como las otras transversales, de lo que hay que hacer para llegar a ser un tecnólogo de calidad en el área de coordinación de procesos logísticos. Entonces, vuelvo y repito, cualquiera que tenga necesidad de preguntar sobre cómo realizar los videos, vuelvo y repito, hace su texto en español primero, lo va traduciendo y poco a poco lo va desarrollando hasta que ya se sienta seguro para grabarse. Como los compañeros que ya enviaron su video presentación y sin ningún inconveniente hicieron el texto, presentaron a su familiar, a su amigo, y se les evaluó sin ningún problema. Entonces, así todos van a tener que realizar las evidencias de aquí en adelante, sean en video, sean escritas. Y si de pronto te cuesta en el momento, sí te va a costar, porque no todos, como muchos entran de la misma forma que tú, pero todos deberían tener las ganas de poder hacer algo que nunca han hecho antes. Entonces, la evidencia hace parte de la guía, hay que realizarla. Entonces, la pregunta es si hay dudas sobre lo que hay que hacer, pero vuelvo y repito, cualquiera que quiera pedir asesoría conmigo me puede escribir, como algunos hacen, y me mandan el texto previamente, y después yo les voy diciendo si está bien, si hay que agregarle algo, y si quieren también me han pedido si hay que pronunciar cómo se pronuncia una palabra, etcétera, etcétera. Entonces, la evidencia hay que enviarla. Bueno, entonces, la videoentrevista virtual es la segunda evidencia del grupo de evidencias de la actividad de proyecto número 2. Y por último, de esta primera parte, está la evidencia crónica. Antes de seguir, la evidencia crónica es un documento escrito. Y usted brevemente va a escoger un personaje reconocido que tenga que ver con su perfil profesional, o sea, un personaje que haga parte o que haya sido importante en la historia de lo que es la logística. No es escoger un personaje cualquiera, que sea deportista, que sea médico, que sea actor, no. Usted va a escoger un personaje, usted va a averiguar personajes que hayan aportado algo al mundo de la logística, a lo que es la logística hoy en día, y va a escribir o va a tomar esos datos y lo va a formar o lo va a hacer en forma de crónica. Una crónica no es una biografía, no es colocar y decir que el personaje tal nació, creció, estudió en tal, no. Es hablar sobre qué, hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Esto con el fin de que usted sepa quiénes han aportado algo a lo que ustedes están estudiando el día de hoy y conozcan un poco de la historia de lo que ha pasado anteriormente o lo que se ha desarrollado o cómo ha avanzado la logística desde hace muchos años hasta el momento. El documento escrito es una hoja, no tiene que ser una biografía, por eso digo, no es una biografía. La guía nos pide una crónica. Y una crónica es muy diferente a eso. Con una crónica usted va a hablar del personaje, quién es, qué hizo, por qué ha sido importante para el mundo de la logística, qué desarrolló o qué empresa creó, qué empresa que de pronto creó que hoy en día todavía funciona. Pero tampoco es escribir
dos oraciones. Tiene que escribir algo que por lo menos complete una página con lo que usted vaya a escribir sobre este personaje. Entonces, ¿qué personaje? Bueno, repito, tiene que ser del área o del mundo de la logística, no sobre otras áreas, sino sobre lo que ustedes están estudiando. Recordemos que la logística es muy amplia y usted puede escoger cualquier personaje, pero vuelvo y repito, que sea histórico, que sea importante, que haya llevado una trayectoria, no alguien que de pronto que creó una empresa que apenas lleva un par de años, sino algo que que haya sido innovador y que haya hecho y que de pronto sea reconocido a nivel mundial. Entonces, digamos que esas son las tres primeras evidencias que corresponden al área perdón, a la parte de la actividad de proyecto número 2 del área de inglés. Son tres evidencias: el cuestionario número 1, donde ya expliqué las 15 preguntas, ya se las mostré; la evidencia número 2, la videoentrevista virtual; y la evidencia número 3, la evidencia crónica. Estas son las tres evidencias por el momento. Ya sabemos que a final de mes explicaré el otro grupo de evidencias donde hay otro cuestionario y la evidencia documento escrito, porque ya les dije que la evidencia presentación no la vamos a hacer en esta ocasión, pero tendríamos o vamos a tener que enviar algo allí que hayamos hecho previamente para que el espacio no quede en blanco. Entonces, eso es en pocas palabras o en resumen o lo que vamos a hacer para estos días. Recuerden que todas estas evidencias tienen como plazo el 9 de mayo. Entonces, importante tener en cuenta los materiales que dicen English Level 2. ¿Dónde están? Si nosotros vamos a la actividad de proyecto número 2, miren que el primer link dice material de formación. Allí nosotros desplegamos y buscamos el que dice English Level 2, porque el Level 3 es el que corresponde al cuestionario siguiente y a la otra evidencia. En English Level 2 encontramos un grupo de materiales que se llama Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. Entonces, dentro de estos materiales, si usted le da clic, se abre y usted va a encontrar, así como yo expliqué en la anterior sesión, es el mismo, digamos, como la misma interfaz, solamente esperan a que cargue esta parte. Esto sí, es importante que lo vean para complementar todo lo que ustedes vayan a desarrollar durante el curso. El material, por ejemplo, este que abrí, que es el segundo, What Happened, en la parte superior aparece un menú, ¿cierto? Y en la parte del centro aparece la introducción. What happened? ¿Qué sucedió? Aquí hablan del pasado, que fue lo que les expliqué al comienzo de la sesión. Si le doy clic aquí en Next, me va a llevar al primer punto, que es la Introduction, y allí voy a encontrar material como el que ya yo les expliqué ahorita. El primer material que van a encontrar es el pasado, del verbo to be; el número 3, el pasado, verbos regulares, verbos irregulares, y aquí podrán complementar lo que ya yo expliqué previamente. Entonces, esto va a ser muy importante. Aquí, si ustedes estudian el material con tiempo, van a encontrar frases, van a encontrar palabras, van a encontrar cosas que les pueden servir también para la parte del video y cosas que les pueden servir para la evidencia crónica. Entonces es importante para complementar que ustedes abran y revisen solamente la parte que dice Introduction, que es donde están los temas de estudio, porque ya de ahí para adelante es material de trabajo autónomo para aquel que quiera complementar mucho más el estudio de todo eso. El material número 1 que dice Food and Restaurants se refiere a comidas y restaurantes. Van a encontrar otros temas que también, pues, si es de su interés, las personas que les interesa, que les importa, que tienen necesidad de aprender más, pueden entrar y allí también van a encontrar cosas que les van a servir para el desarrollo de sus actividades. En este caso, aquí ustedes le dan clic en Next y les aparece en la parte superior
los temas que son los siguientes. Acá los temas son comidas, lo que es deris, derar, los nombres, los que son contables, etcétera, etcétera. O sea, esta parte, vuelvo y repito, es opcional para aquel que le gusta estudiar, que tiene interés y que quiere sumar más a lo que ha aprendido o lo que va aprendiendo a medida que va avanzando en el programa. Entonces, esto es lo que hay que hacer para esta primera parte. Entonces, vuelvo y pregunto sobre la evidencia crónica. Ya ustedes saben que van a tener que escoger es un personaje del mundo de la logística y con su trayectoria y todo lo importante a nivel profesional van a poder o van a realizar ese documento escrito, no más de una página, no es necesario que se extiendan porque no es una biografía. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la evidencia crónica? No, profe, todo está claro.